Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, en la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos hablando de una de las patologías más comunes en territorio dominicano y que de paso se había olvidado por el coronavirus del 2019, pero en los últimos días nos ha recordado que no se ha ido, que se mantiene entre nosotros y que todavía debe ser un tema de preocupación y discusión. Estaremos conversando sobre dengue. Para estos fines tendremos la compañía de la doctora Carmen Sara Mota, quien es médico pediatra e infectóloga, con quien estaremos conversando sobre todos los últimos avances y qué ha ocurrido con el dengue en la República Dominicana en los últimos días. Recordar a aquellas personas que nos están sintonizando que por favor nos sigan en redes sociales, en Instagram como Dr. Héctor Balcácer, Dr. de doctor y Héctor con H, Dr. Héctor Balcácer. Estará apareciendo por ahí nuestras redes sociales para aquellas personas que estén interesadas en el tema de la infectología y temas vinculados al coronavirus, así como otras patologías que pudieran transmitirse por animales, agua, etc. Señores, no podemos dejar de hacer el comentario de lo que ha ocurrido en los últimos días. El coronavirus del 2019 continúa copando titulares y en los Estados Unidos el presidente de esta nación, Joe Biden, está perdiendo la paciencia con lo que conocemos como la epidemia de los no vacunados. En este momento en los Estados Unidos los casos nuevos de coronavirus se contabilizan por miles de personas. En la República Dominicana el boletín del día de hoy del Ministerio de Salud Pública da o certifica la cifra de que en el día de hoy llegamos al 8% de positividad, luego de que habíamos mantenido niveles cercanos al 5%. ¿Qué significa eso del 8%? Que de cada 100 pruebas de coronavirus que se están haciendo, 8 están saliendo positivas. Eso es un incremento de un 3% de lo que habíamos tenido casi durante toda la semana, lo que nos recuerda que el coronavirus no se ha marchado. Como les decía el presidente Joe Biden en los Estados Unidos, él mismo ha tratado justamente de que la gran mayoría de los norteamericanos se vacunen, pero ¿qué ocurre? Muchos todavía tienen dudas y se oponen al proceso de vacunación. Él ha tratado de hacer todo lo posible mediante decretos para que los trabajadores federales se tengan que vacunar, para que los mismos participen del proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque la epidemia de los no vacunados en este momento se traduce en que entre el 92 y el 97% de todos los pacientes hospitalizados en los Estados Unidos son personas que no han recibido la vacuna. En la República Dominicana la vacuna es gratuita, más de 5 millones de personas se han aplicado ya por lo menos una dosis y cerca de 4,5 millones tienen sus 2 dosis. Asimismo nos acercamos al 1,000,000 de personas que posiblemente han recibido su tercera dosis. Por lo tanto, ¿qué estás esperando? La vacuna es gratuita. La vacuna está disponible en casi todos los lugares en el país. Y número 3, la seguridad. Creo que las personas que se la han aplicado te pueden decir que no ha ocurrido grandes problemas. Por tal motivo, señores, vamos a frenar el coronavirus. Somos un país turístico y por tal motivo no nos podemos dar el lujo de tener una cuarta ola. Así que por favor, el llamado a este programa y en lo personal es que vaya a vacunarse para que evitemos que el coronavirus del 2019 nos lleve a cerrar de nuevo el país, a llegar a lo que era ese encierro que conocimos y que los negocios vayan a la quiebra y también pierdan los empleos las personas. Vimos un titular de periódico donde se hablaba que cerca del 40% de todas las personas durante la pandemia perdieron sus trabajos. Así que señores, vayan a vacunarse, ese es el mensaje de 360 grados y en lo personal de Héctor Balcácer. Recordándoles que el tema del día de hoy es dengue y lo estaremos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, médico pediatra, infectóloga, con quien estaremos tratando el tema. Así que ya saben, quédense por ahí. Luego de la pausa volvemos con el tema de dengue. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. En la tarde de hoy, en compañía de una amiga, una hermana, una colega destacada, quien gracias a Dios, además de escogidista, ahora se quiere pasar para las Águilas para engrandecer
ese gran equipo de pelota de la República Dominicana, y con quien estaremos tratando el tema de dengue. Pero antes de tratar el tema de dengue, queremos anunciar que tenemos también como invitado, a manera no de sorpresa, pero sí por la importancia de lo que se celebra en el día de hoy, que es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Hemos querido pedir a un amigo, a un hermano, a nuestro psiquiatra de cabecera, a quien le vamos a pedir que por favor acuete el teléfono, porque lo tiene parado, el doctor Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra, con quien queremos tratar que en el día de hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y queríamos, por favor, que el doctor Ortega conversara con nosotros un poco sobre este tema y específicamente que nos dijera, Isidro, hemos visto en redes sociales cómo ha iniciado una pequeña campaña diciendo que las personas que están deprimidas no son solamente las personas que andan, como decimos aquí, con el moco para abajo, que son las que andan llorando, las que andan recostadas en una pared. Y Sara utilizó una frase bastante interesante, y es que también está el depresivo sonriente. Entonces, sí, queríamos, por favor, primero que nada, que nos digas si tienes, cuáles son las estadísticas del suicidio en el país, en el mundo, y de qué manera alguien que está viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, pudiera identificar que alguien se encuentra depresivo. Y gracias, Isidro, por aceptar la invitación. Hola de nuevo, Balcazo. Siempre un placer hablar contigo sobre los temas de salud mental. Mira, vamos a comenzar con la estadística mundial. 700,000 personas al año pierden la vida por suicidio. En algunos países incluso pierden la vida 46 de cada 1,000 habitantes. En países específicos, muy pequeños, como son algunos países de Indonesia o de Asia, donde la tasa de suicidio es muy, muy alta, pero nosotros tenemos una estadística de alrededor de entre 10 y 12 suicidios por cada 1,000 habitantes. O sea, nos tenemos en una escala alta y vemos que la pandemia ha aumentado mucho la cantidad de suicidios que tenemos. Es como tú dices, es una pandemia mundial. Fíjense que es la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 25 años, después de los accidentes de tránsito y de formas violentas de ataque. El suicidio en jóvenes es la mayor causa de muerte. Es muy importante porque los jóvenes son la tasa económica, ¿no? Lo que levanta a un país. Eso es sumamente importante. Isidro, algo que estamos mencionando, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona está depresiva si ahora tú nos has dicho a nosotros, o se ha visto en redes sociales, que la gente que está depresiva no tiene por qué estar dando gritos en una esquina? O sea, ¿de qué manera uno pudiera identificar que alguien en nuestro entorno se encuentra deprimido? Mira, la mayoría de personas que tienen una depresión, hay varios tipos de depresiones, como ya hemos hablado en otros programas, hay muchos tipos de depresiones y la depresión es lo más ligado al suicidio que hay. Así un 80 o 90% de las personas que se suicidaron o tienen un intento de suicidio tienen una depresión. Pero se presenta de muchas formas. Siempre hemos hablado de eso. Y tú incluso estás hablando de una que es no la más común, es poco común, pero se ve que es la depresión atípica, que es esa persona que en vez de verse sumamente triste, por lo menos hacia afuera, hacia el público, lo que hace es lo contrario, que se siente como, tú lo ves como alegre, como bien, y eso lo vemos mucho incluso en el ambiente artístico y en el ambiente laboral, cuando las depresiones no son endógenas, porque las depresiones endógenas son muy difíciles que puedan tener estas características. Pero cuando hay la depresión endógena, la que conocemos en la película, ¿no? Cuando se duerme la persona 2 semanas, que no se quiere levantar, que todo está negro, que toda la vida es una, por decir, no voy a decir una palabra, ¿no? Sí, pero sí, no puede decir esta palabra al aire. Disculpa, me surge una pregunta o, bueno, comentario, doctor. Quisiera, ¿tiene algo que ver con esta tendencia ahora a este positivismo excesivo? Y voy a poner un poquito en contexto. A veces nos da vergüenza decir que nos sentimos mal porque nos bombardean de esta propaganda de que tienes que estar siempre bien, tienes que decir que está bien porque eso es lo que atraes, si te quejas es malo, no ganas nada. Entonces,
de repente yo me siento triste hoy, pero no quiero decírselo a Héctor porque Héctor, en vez de tener empatía, lo que me va a decir es tú si te quejas, ¿qué te pasa? Entonces, lo que hago es mostrarme siempre de buen humor, aunque por dentro me sienta que me está llevando el mismísimo, porque me da vergüenza, porque se sataniza la tristeza, se sataniza y se condena el sentirse mal. Sí, definitivamente. Y fíjense cómo ha ido evolucionando y tenemos que seguir evolucionando. Antes era estigmatizante, no se podía hablar de eso, no se podía decir nada. Hace unos años para acá tiene que ser un positivismo extremo, como tú dices. Entonces, el sentirse mal está prohibido en las redes sociales. El hablar de este tema está prohibido en las redes sociales. No porque sabemos que está ahí, pero tratamos de que el positivismo sea como la cura de la depresión, y lamentablemente no va a ser la cura de la depresión. Debemos seguir evolucionando a el aceptar las situaciones y saber cómo manejarlas. Balcázar estaba haciendo una pregunta ahorita y era cómo identificarlo. Eso es muy importante, porque la única forma de comenzar a desestigmatizar la cuestión del suicidio es primero identificarlo y luego buscar ayuda. Es la única forma de poder disminuir esas tasas mundiales tan altas y las tasas de nuestro país que también son altas de suicidio. Isidro, vamos a ver algo. Estoy sentado un pacientito, lo que yo tengo aquí en la sala de espera, que están pensando en mi madre en este momento, porque estoy haciendo el programa en lugar de estarlo viendo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera ellos mirando hacia el lado a alguien que tiene sentadito ahí, de qué manera se pudieran dar cuenta de que esa persona quizá está depresiva o de que esa persona tiene algún tipo de problema? ¿Existe algún dato? Y sobre todo, ¿de qué manera pudieran abordarlo? Alguien, por ejemplo, que vive en la casa, porque como dice Sara, hablar de cosas negativas está prohibido. Entonces, ¿de qué manera uno aborda ese tipo de hay dos características que son esenciales en la depresión, que son la tristeza durante todo el día, durante 2 semanas consecutivas, la mayor parte del día, una tristeza profunda, una tristeza que no cambia, que es constante. Eso es la primera, esa es una de las principales. Y la otra se llama la famosa anedonia. Anedonia es el placer que nosotros tenemos por las cosas, por la vida, se desaparece. Por ejemplo, si a usted es una persona que le gusta mucho jugar básquet, pues de esas 2 semanas le dicen que va a ir a Estados Unidos a ver a su jugador favorito y usted dice, no, yo me voy a quedar acostado. Por ejemplo, un abuelo que está acostumbrado a tener una buena relación con sus nietos, llegan los nietos y sale de la habitación. Esas son características, esas dos características para poder hablar de depresión tienen que estar presentes. Esa indiferencia a la alegría, a pesar de que cosas buenas pasen, no lo refleja, que normalmente sí lo reflejaba. Eso es una característica primordial en la depresión. Yo creo que es una de las que más tienen que poner atención los padres y las personas que están alrededor para poder identificarlo. Tú me ibas a preguntar. ¿Cómo la abordan? ¿Cómo la abordan? Claro, que te iba a decir que cómo lo abordan, porque el problema es, tú ves que tu hijo antes le gustaba salir, ahora no quiere salir, quiere ir para el cine, quizá la novia le dio un zumbón y le da vergüenza ahora decírselo. ¿De qué manera se puede abordar ese tipo de cosas? Lo primero que yo le digo a los familiares es que se olviden de ahí unas palabras que lo dicen mucho y que lo que hacen es más daño que bien, que es pon de tu parte, eso tú puedes solo, eso es como entrarle a cuchillazo a una persona, porque eso es como decirle a un cojo, inútil, además de esto, que no puede superar. Claro, porque eso es como decirle a un cojo, ponte a correr, o sea, yo no puedo, si yo pudiera no tuviera mal. Una persona deprimida, cuando no es una depresión reactiva, porque eso es importante saberlo, los diferentes tipos de reacción, de depresiones. Si no es una depresión reactiva, la cual es por el entorno, por la situación, el poner de su parte no sirve para nada, porque no pueden. Si ellos pudieran, no tuvieran mal, lo hubieran puesto de su parte. Entonces, esas formas de abordaje donde el positivismo que estaba hablando ahora mismo la psicóloga, ¿no? La parte de ese positivismo hace que la persona se sienta peor. Hace que se sienta peor porque la culpa es de él, que él esté así. Entonces, no es de él la culpa. Y eso tenemos que aprenderlo a abordar. Isidro, dame presentarte a la doctora Carmen Sara Mota. Exacto, que es pediatra infectóloga. Pediatra infectóloga. Ya tiene un máster de la vida. Hoy tú tienes un máster de la vida. Lo que pasa, Héctor, es que el pediatra muchas veces se ve con situaciones y tiene que aprender, por ejemplo,
a ver mucho el lenguaje corporal, la relación del niño con la madre, o del niño con el que lo lleva a consulta con su cuidador, porque a través de la observación a veces uno detecta algunas cosas. Y también están los adolescentes que a veces uno los tiene y tienen ciertos problemas. En una consulta en la emergencia es que tú detectas lesiones autolíticas. Entonces, aunque uno no sea psicólogo ni psiquiatra, tiene que estar pendiente a signos que te puedan hacer pensar que tu paciente o su cuidador pueda tener un problema que te ponga en peligro la vida de ese niño. Sumamente importante en general. Detecta cositas. No, pero en no general, somos psicólogos. los pediatras, los pediatras es donde más se detectan los intentos autolíticos porque tienen mucha más confianza de un pediatra que de un psicólogo o un psiquiatra. Fíjense, cuando la mayor cantidad de diagnósticos en los países que hay atención primaria se hacen por medio de medicina familiar y pediatría. Porque, y bueno, en medicina interna también, porque son los que reciben al paciente y no tienen ese estigma de que van a hablar con un psicólogo, de que van a hablar con un psiquiatra, por lo tanto tengo una enfermedad mental. Y es muy importante la formación de los estudiantes, Balcácer, que da clase en INTEC, y yo que doy mucho énfasis en eso, de cómo a los residentes y a los pediatras hay que darle formación en salud mental, porque muchas veces ellos son los únicos que lo pueden tratar. Ellos los padres no lo van a llevar al psiquiatra, sino que al final ellos tienen que ser parte del psiquiatra. Señores, hemos conversado con el doctor Luis Isidro Ortega. Isidro, por favor, vamos a ver si tú puedes dar los teléfonos y a Edwin a ver si puede hacerlo suficientemente rápido para colocarlos en pantalla para aquellas personas que quisieran tener algún tipo de consulta, recordando que el doctor Luis Isidro Ortega es médico psiquiatra con una especialidad en infanto juvenil. Así que si usted tiene algún tipo de niño con algún trastorno que usted entienda que debe ser evaluado por un psiquiatra en especialidad en adolescentes y niños, consultemos al doctor Ortega, además de que tiene un centro de salud que se llama PSI-Kids, sí como psicología, PSI y Kids de niños. O sea que ya saben, lo pueden buscar en redes sociales como PSI-Kids para que por favor, si tienen alguna duda, por favor lo contacten. Isidro, los teléfonos y a Edwin a ver si lo puede colocar. Con el mío es suficiente. 809-868-3108. Me contactan. Repítelo, por favor. 809-868-3108. Perfecto. Hablan directamente 868, conmigo y luego yo... 3108, ya saben que Isidro da su teléfono al aire, un hombre valiente, para aquellas personas que quieran hacerle algún tipo de pregunta. Edwin, vamos a sacar Isidro. Isidro, un placer, hermano, estar contigo. Ya saben, hoy es el Día Mundial de lo que es la prevención del suicidio. Carmen Zaramota, continuando usted y yo en lo que Edwin saca a Isidro. Vamos a hablar de dengue, una enfermedad que muchas personas entendían que se había desaparecido después del coronavirus, que el coronavirus se había comido el dengue. Sin embargo, los titulares de los periódicos, sobre todo el director de tu hospital, el Robert Rick Cabral, el doctor Terrero, todos los días dice, los casos de dengue no se acaban y muchos niños viniendo a la emergencia. Entonces, vamos a iniciar preguntando, Sara, ¿qué es el dengue para aquellas personas que están sintonizando 360 grados? El dengue es una enfermedad febril, aguda, que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Es el mosquito Aedes aegypti y que se produce en nuestro país de manera relativamente frecuente. Es una enfermedad que denominamos endémica. ¿Qué significa endémica? Palabrita dominguera. En dominicano vive con nosotros, es parte de nuestro país, de nuestra, digamos, como el merengue y el mangú. El dengue es de nosotros. Entonces eso significa que vamos a tener dengue esporádicamente y que cada cierto tiempo podemos tener brotes hemorrágicos. Perdón, brotes epidémicos. Ay, que metí el dengue hemorrágico. Brotes epidémicos. Estos brotes van a estar caracterizados o van a presentarse ¿por qué? Bueno, porque se acumulan en susceptibles, no te dio en una epidemia, te va a dar en esta, y también porque las condiciones de nuestro país, alguien dirá, pero ¿y por qué que el dengue vive entre nosotros? Bueno, tenemos las condiciones para que el dengue se mantenga en nuestro país. Tenemos el mosquito transmisor, tenemos un calor exquisito y asfixiante con una humedad alta y lluvias esporádicas. Entonces, cuando tú tienes una lluvia, una tormenta tropical o una vaguada que deja lluvias en el verano, donde no hay ni siquiera un fresquito, sino que sigue habiendo calor,
Esa humedad que queda, más esa agua que se va acumulando, además del agua que guardamos para nuestro consumo, nuestro uso, que es la que usualmente prefiere la mosquita para poner sus huevos y sus larvitas, que pueden estar infectados de dengue, son los que hacen que el dengue siempre se mantenga. Tenemos las personas que pueden padecerlo, personas que lo están incubando, el mosquito las pica, el virus tiene unos cambios en el mosquito y luego pica a otra persona susceptible y así se propaga. Entonces, ¿por qué además? O sea, tenemos los ingredientes, la temperatura, las lluvias, el mosquito, el clima, costumbre y sobre todo, a pesar de que hay países que vacunan contra dengue, la vacuna del dengue realmente no ha mostrado la efectividad esperada. No es lo que uno espera de una vacuna, porque a veces la gente pregunta, ay, pero ¿por qué vacunan el dengue por ahí y aquí no la traen? Entonces, caballero, no se preocupe por eso. Hablaremos de la vacuna de dengue en otro momento, pero es bueno que la gente sepa que la vacuna de dengue no es lo que uno espera de una vacuna. Uno espera que cuando la persona tiene una vacuna, si se pone en contacto con la enfermedad, no le dé. Y a ti tiene que haberte dado dengue. Y si el dengue no te mata, te vacunan. Entonces, como que, así no, ¿verdad? Sara, una pregunta. ¿Por qué razón ese clamor del doctor Terrero en los niños? Porque no apreciamos ese incremento de los casos de dengue en los adultos. ¿O es que realmente lo diagnosticamos más en niños o que el dengue no ataca a los adultos? Cuéntanos, por favor. El dengue sí ataca a los adultos. Lo que pasa es que en nuestro país incluso, fíjate en algo interesante, cuando uno lee, por ejemplo, dengue de alguna publicación latinoamericana o lo lee en un libro, tú tomas un Mendel y yo tomo un Feying y nos ponemos a repasar temas, te dicen que el dengue en otros países afecta a población adulta joven. Y de hecho, la carga económica del dengue viene porque afecta a adultos jóvenes. Sin embargo, en nuestro país es diferente. En nuestro país la carga es más en los pacientes de 0 a 19 años, por debajo de los 19 años específicamente, que es la población que precisamente se ve en el Robert Reed por debajo de los 18 años. Entonces nosotros vemos muchos casos de dengue en niños por encima de los 3 años y en la edad de adolescentes. No es que en los adultos no se presente, pero en nuestro país definitivamente que es más frecuente en la población más joven que en los más adultos. Doctora Mota, la pregunta es, Sara, ¿en el país tenemos en este momento un brote de dengue o simplemente tenemos el comportamiento habitual o lo que esperaríamos que ocurra de dengue como todos los años? Yo diría que estamos viendo un aumento de casos que podría convertirse en una de nuestras próximas epidemias y que es el momento de intervenir. Bueno, se debe intervenir antes, porque tú sabes que tiene las condiciones porque no hacen la intervención temprana, pero definitivamente que estamos ante la presencia de un posible brote porque cada semana se notifican más casos y incluso se supone que estamos en el famoso otoño. Sin embargo, vemos que tenemos las características idóneas para el brote porque hemos tenido lluvias, ahora mismo tenemos un calor asfixiante, tenemos mucha humedad y definitivamente sí que se han visto casos e incluso puede haber hasta una coinfección. Además es importante que los médicos recordemos también que puede haber posibilidad de dengue y que cuando tengamos un paciente febril, si es un paciente por ejemplo que tiene 3 días de fiebre y no tiene signos específicos todavía de nada, pensar que puede ser COVID, claro que sí, pero que puede ser también dengue y por ahí viene la influenza. O sea que estamos hablando, señores, como dice la doctora Carmen Sara Mota, médico pediatra infectóloga, que el dengue se encuentra entre nosotros y que no todo lo que produce fiebre tiene que ser coronavirus y que en este momento, todas las semanas se está reportando una cantidad de dengue importante. Vamos a pedirle a Edwin, por favor, que vayamos a la pausa y al regreso estaremos conversando con la doctora Carmen Sara Mota las características que tiende a presentar una persona con dengue, cuándo llevarlo a la emergencia y también cuál es el pronóstico, porque aquí en el país se piensa que una persona que le da dengue se va a morir, se va a poner grave. Estaremos conversando todo esto al regreso con la doctora Carmen Sara Mota, además de colocar los videos que ustedes nos han enviado tan gentilmente. Edwin, por favor, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando sobre dengue. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y agradeciendo también a la doctora Carmen Sara Mota, médico pediatra infectóloga, con quien estamos conversando el tema de dengue. Vamos a colocar los teléfonos de la doctora Mota
en el transcurso de este tercer segmento para que aquellas personas que tengan algún tipo de duda sobre esta enfermedad y otros procesos infecciosos en niños le puedan contactar y así de esa manera la doctora Mota les pueda ayudar. Sara, entrando en materia, aquí entre nosotros, algo que dejamos antes de la pausa era cuáles son las manifestaciones de una persona que tiene dengue. Si te preguntáramos, ¿cuándo sospechamos que un niño tiene dengue? ¿Cuáles serían estas manifestaciones? Por favor, Sara. Mira, es muy importante, es una pregunta que haces que es muy interesante. Realmente, el dengue en una fase inicial se sospecha por el contexto epidemiológico, me explico. Si yo tengo ya el conocimiento de que hay muchos casos de dengue, y que incluso en una comunidad X hay casos de dengue, y tengo un paciente que viene con historia de fiebre y viene de ese sitio, pues debo pensarlo. Porque el dengue en su fase febril, a lo que voy es que el dengue en su fase febril inicial, cuando tú tienes solamente, digamos, 3 o 4 días de fiebre, no tiene una diferencia marcada versus otra enfermedad. ¿Me explico? El dengue te puede dar fiebre alta, 39 grados, a pesar de que es un virus, puede haber fiebre alta, que la gente siempre entiende que, bueno, si es virus y fiebre baja, si es bacteria y fiebre alta, no. La intensidad de la fiebre no tiene que ver con la etiología, la intensidad de la fiebre tiene que ver con algunas características incluso de la misma persona, del grado de inflamación que pueda tener, o sea, no guarda una relación directa con que sea virus o bacteria. Hay virus, enfermedades virales que producen fiebre sumamente alta, hay enfermedades de origen por bacterias que dan poca fiebre. Entonces, está la fiebre. El paciente puede tener, por ejemplo, náuseas o malestar gastrointestinal, es decir, náuseas, falta de apetito, puede tener diarrea. Entonces, eso se puede simular. Si coincidió con que estuvo en un viaje y comió mucho y entonces luego tiene fiebre y diarrea, puede pensar que es una gastroenteritis infecciosa. O sea, para que me entiendan, es que puede confundirse. Por eso es que uno no puede hacerse el diagnóstico de dengue en su casa. El mensaje creo que debe ser ese. Si usted tiene 3 o 4 días de fiebre con síntomas generales que van desde dolor de cabeza o dolor muscular o malestar de cualquier tipo, no comience a beberse tisanas, no comience a beber cosas, acude donde un médico. Entonces el médico, al hacer un examen físico completo y una historia clínica, determinará qué analíticas debe hacer. Ahora bien, cuando se hace esa analítica, el hemograma puede darte algunos datos como infección viral, los glóbulos blancos van a estar un poquito bajos, las plaquetas pueden bajar, pero ojo, que un dengue empezando, por ejemplo, 3 días de fiebre, puede darte un hemograma prácticamente normal. Y que sea quizás la alta sospecha que tenga el médico por el componente epidemiológico que mencioné, en que piensa que puede ser un dengue. E incluso, Héctor, voy a comentarte que he visto muchos niños con COVID positivo, con un hemograma de leucopenia, o sea, glóbulos blancos bajos, y plaquetas bajas, no bajas, o sea, no unas plaquetas muy bajas, digamos, en 30.000, pero sí plaquetas, por ejemplo, en 100.000, y precisamente porque tienen ese hemograma así, tienen fiebre de 3 días, uno también le manda a hacer dengue, por si acaso, resulta que no tienen dengue positivo, y es el virus del SARS-CoV-2, es el COVID que produce esos cambios en el hemograma. Es decir, a lo que trato de decir es que los cambios que puede producir el hemograma, que puede producir el dengue en el hemograma, no son necesariamente patognomónicos o únicos en el dengue, pero sí, como tenemos casos de dengue, nos hacen sospechar si tenemos esos hallazgos. Pero traten siempre de no automedicarse, porque como les digo, eso en la casa tú no te lo puedes diagnosticar. No puedes oler vinagre y decir, no huelo el vinagre, es dengue. Es a través del hemograma que se sospecha y entonces, dependiendo de los días que tenga el cuadro, el médico decide qué tipo de pruebas realizar para diagnosticarlo, tomando en cuenta que en un país como este podemos tener anticuerpos para dengue presente y que no sea dengue porque muchos hemos estado en contacto con él. Doctora, lo interesante que te plantea es lo del automedicarse y habló específicamente de té, de tisana, pero creo que lo que más se usa a nivel de la casa para tratar el dengue son los famosos pimientos, morrones y el jugo de guayaba. Entonces la pregunta es, ¿existe algún tipo de asociación entre que las personas... Y sopa de paloma, de pecho de paloma, está bien, pero la pregunta es, ¿existe alguno de esos remedios caseros que realmente ayuden el dengue, que usted haya podido constatar que realmente brinde algún tipo de mejoría de dengue? No. Por favor, doctora.
No, el dengue es una enfermedad autolimitada, como muchas enfermedades. Ahí se tienen que va a ocurrir independientemente de que usted tome jugo de guayaba con ají morrón o tome sopa de pecho de paloma, de vaca, de cerdo, lo que usted quiera. Yo siempre decía que el éxito del jugo de guayaba con ají morrón venía porque desde que decían, cuando el niño estaba en la consulta, no decía tiene dengue y llamaba a la abuela, no, que lo va a dar intentando que tiene dengue, ya inmediatamente la doña iba huyendo a buscar esa guayaba y ese ají para preparar ese jugo. Entonces el niño le ingresamos hoy con la plaqueta en 90.000, mañana le van a bajar 70, pero se le comienza a dar el jugo. Pasado mañana la plaqueta bajan a 50, pero se le está dando el jugo, que el jugo no ha hecho efecto. Entonces, cuando al cuarto día las plaquetas que van a subir como quiera, porque ese es algún proceso, las plaquetas se destruyen en el dengue por procesos que tienen que ver inmunológicos. Las plaquetas presentan unos marcadores que al dengue le gusta, para decirlo de alguna manera, al dengue le gustan las plaquetas y se las come. Pero luego, esas mismas plaquetas comienzan a subir, incluso las indicaciones para transfundirle plaquetas a un paciente con dengue son muy mínimas, son muy estrictas y son circunstancias muy especiales. De manera rutinaria no están contempladas en el paciente con dengue no complicado. Esas plaquetas van a subir solas, pero como usted tiene 5 días bebiendo el jugo de guayaba con ají morrón, las plaquetas suben y fue el jugo. Pero no hay ninguna evidencia. De hecho, es un jugo que podrá tener muchos componentes buenos, antioxidantes y todo lo que usted quiera, mucha vitamina C, pero resulta un poquito incómodo, para decirlo de alguna manera, en un estómago que no está recibiendo la cantidad de alimentos suficiente, porque realmente la persona está anoréxica, es decir, está sin apetito, está ingiriendo poco, y entonces, y está en estrés, obviamente, y entonces ingerir este jugo, que es bastante ácido, pues lo puede ocasionar más malestares que efectos beneficiosos que se esperan. Sara, algo interesante que dijiste del asunto de la fiebre, es una pregunta que no se puede quedar. Si tengo a mi niño con fiebre en la casa y yo creo que pudiera ser dengue, ¿cuándo yo digo, bueno, tengo que salir corriendo con él para el área de emergencia? No me puedo quedar más en la casa, tengo que ir a verlo de una vez corriendo. Mira, importante. Yo entiendo que si un niño tiene ya 3 días con fiebre, si es un niño sano, un niño por encima de la edad recién nacido, el recién nacido, o sea, el niño pequeño de menos de 3 meses de vida, si tiene fiebre un día hay que ir llevarlo al médico, aunque solamente sea fiebre para ser evaluado. Ahora, ya después de esa edad, si es un niño sano, vacunas al día, no sufre de nada, buen peso, buen tamaño, yo entiendo que 1 o 2 días de fiebre continua, sin ninguna causa evidente, yo creo que al tercer día ya es pertinente que se vaya a la consulta con su pediatra para que sea evaluado. Ahora bien, ¿cuándo yo debo ir al médico sí o sí? Independientemente de la duración de la fiebre, si tengo vómitos insostenibles, es decir, me refiero, un niño se le puede tratar de dar un antipirético, no tolerarlo y vomitarlo, pero luego se bebe un jugo, no lo vomita, ya tú sabes que fue el medicamento, fuma, digamos, de esas marcadizas que hacen los niños. Ahora, si todo lo que tú tratas de darle por boca al niño lo vomita, e incluso presenta vómitos que menos de 1 hora te vomita 3 veces. No hay que esperar a que vomite, a que se cumplan 2 horas y vomite 3 veces más. Hay que llevarlo inmediatamente porque ya te está diciendo que no va a tolerar, no va a poder ser hidratado por ahí y hay que colocarle los líquidos por las venitas. También en caso de que el niño se muestre muy apático o pierda el conocimiento, que se maree, que se desvanezca, que se vea que no tiene fuerzas, por decirlo de alguna manera. Y lógicamente también cuando un pacientito está muy quejumbroso, si es un niño, por ejemplo, de menos de 2 años, que esos niños, los de 2 años, se mueven increíblemente. Ustedes han visto el más chiquito de la familia de superhéroes. No me acuerdo cómo se llamaba el pequeñito. Bueno, si no está en ese modo, si no está en ese modo, un niño que está en ese modo y de repente se aquieta, es mejor que hacer pediatra que te diga ese muchacho no tiene nada. Usted lo lleva. Mira, nosotros, yo lo decía en el segmento anterior al doctor y lo comentaba, que lo que pasa es que los pediatras vemos muchas cosas y a veces uno tiene que ser también psiquiatra, consejero de todo. Pero siempre le he dicho, la palabra de la madre, o sea, por más pediatría que usted sepa, por más médico que usted se crea, que usted sabe y domina toda la ciencia,
Ese es el hijo de su mamá y su mamá es que sabe cómo es su muchacho. Si el niño, si ella le dice no lo está comiendo, tú lo ves que ahí mismo él se mete un plato de arroz, no, pero que él se come el doble de eso, ok, él no está comiendo, chequéalo. Y conceder el beneficio a esa madre y tú examinas, o sea, tú dices que el niño no tiene nada después de examinarlo completamente y de escucharla. Y entonces ahí usted dice, sí, es verdad, este paciente no tiene nada. Porque a veces un niño lo único que te hace es simplemente cambiar su estado de ánimo. Carmen, mira, vamos a pedirle a Edwin que por favor vaya revisando los videos que nos han enviado con sus preguntas tan gentilmente aquellas personas a través de redes sociales. Vamos a irle pidiendo a Edwin que por favor los vaya preparando, Sara, él que nos deje saber cuando estén listos los videos ya para colocarlos. Pero lo más interesante aquí, Sara, es preguntar, ¿por qué mueren los niños y las personas con dengue? Ok, Edwin dice que están listos. Vamos a dejar esa pregunta. Luego de aquí, Edwin, por favor, si pudiéramos colocar el primer video, por favor. Vamos a ver. Buenas, me gustaría saber cómo afecta el dengue a las embarazadas. Buenas. Sara, yo sé que tú no trabajas con adultos, pero en tu experiencia, el dengue y embarazadas, si quisieras responderla. Si hay disculpa, si hay un paciente de riesgo es la embarazada, debido a que el dengue produce una inflamación generalizada y puede dañar, mira lo que ocurre, el dengue, sobre todo cuando es una segunda infección, el dengue produce alteración en el endotelio vascular. Doctora, endotelio vascular, palabrita dominguera. En español, los vasos sanguíneos que tenemos, las venas, nuestras arterias, por dentro tienen una capita que se llama así, endotelio vascular. Las partículas virales, cuando el dengue reacciona con nuestro cuerpo, se producen una serie de compuestos que, digamos, como que pinchan ese endotelio, esa capita interna del vaso sanguíneo, y se pueden producir por esa lesión diferentes trastornos de coagulación, inclusive, además la alteración de las plaquetas. Si tú tienes una embarazada que de por sí puede tener alteraciones en la coagulación, de que tiene un cuerpo que está con otro ahí adentro y tiene ciertas reacciones, el tener una infección como el dengue puede hacer que haya más fenómenos relacionados con trombos, que haya más sangrado por las plaquetas bajas, por lo tanto la embarazada es una paciente de riesgo para ella y de riesgo para su hijo. Por lo que una madre embarazada debe tener mucho cuidado de evitar exposición a mosquitos y si tiene fiebre y malestar debe acudir a su médico de inmediato, porque la paciente embarazada tiene que ser seguida muy de cerca por su médico de base, monitorizada, para evitar cualquier complicación, porque puede ser desde choque, sangrados y choque para la madre, como partos prematuros y también incluso complicaciones para el bebé. O sea, es una paciente de mucho cuidado. Excelente. Vamos a pedirle a Edwin, por favor, que coloque la siguiente pregunta, por favor, Edwin. Buenas, mi pregunta es ¿cómo uno identifica la diferencia entre dengue, chikungunya y Zika? Muy buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Debo decirle al joven que preguntó que cómo lo identifica. Bueno, dice que la historia clínica, porque en la fase febril son indistintos. Generalmente sí hay algunas cositas, por ejemplo, el chikungunya tiene más afectación articular. Por ejemplo, en el paciente con dengue refiere que le duele el cuerpo, que se siente mal y tiene más malestar y dolor muscular. En el dengue, en la chikungunya duelen las articulaciones e incluso se pueden ver las articulaciones alteradas. La gente puede verse hasta con incapacidad de moverse por el gran dolor que tiene y se ven las articulaciones hinchadas. En el chikungunya hay malestar y dolor articular, pero no hay alteración de las articulaciones y puede haber un pequeño rash. Y generalmente la del Zika, generalmente la erupción es muy leve y el malestar no es, no es. Y la conjuntivitis que se ve. Y la conjuntivitis también que se ve en el Zika. El dengue tiene más fiebre alta. El hemograma, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar, porque generalmente en el hemograma del chikungunya y el Zika no hay alteraciones importantes, más allá de las que se pueden ver en cualquier enfermedad viral, como leucocitos bajos, más linfocitos y cosas por el estilo. En el dengue sí podemos ver más datos de hematocrito de hemoglobina alterados por la hemoconcentración, plaquetas más bajas, y esas diferencias nos ayudan, pero realmente voy a lo mismo que decía en el segmento anterior. En la casa tú no tienes forma de saber si es dengue, si es chikungunya o es Zika. Es a través de la historia clínica y algunos análisis de laboratorio y algunas características que uno las puede detallar en el examen físico, porque por ejemplo, el paciente te puede referir que no puede caminar del dolor muscular, que no puede moverse,
Pero cuando tú lo examinas, te cercioras de que lo que tiene es malestar muscular y que las articulaciones, por ejemplo, no tienen afectación, que es lo que pasa en el chikungunya, que hay una artritis. Decía yo hace 2 días a los residentes que hay que diferenciar artritis y artralgia. La articulación puede dolerte porque tienes una afección sistémica, pero cuando tú palpas la articulación o cuando se le hace un estudio de esa articulación, la articulación está intacta, no tiene nada, y tú puedes tener artritis donde la articulación sí está alterada, sí está inflamada y te va a doler por eso. Y son 2 cosas diferentes, aunque el paciente las perciba como igual, el que puede distinguir una de la otra es el médico. Entonces, eso tú en la casa no lo haces. Perfecto. Edwin, vamos a colocar, por favor, resumen, la siguiente si usted pregunta. cree que tiene una de las 3, vaya al médico para que sea el que se lo diga. Perfecto. Vamos a colocar entonces la siguiente pregunta, por favor, Edwin. Vamos a ver en lo que se está poniendo. Ok. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una pregunta. ¿El dengue se puede transmitir de persona a persona? Sara, mira qué pregunta más buena. Es una pregunta muy interesante porque la gente siempre lo hace e incluso dudan. Cuando uno le dice que es el mosquito, te dicen, no, pues no puede ser porque quien no dio a todito. ¿Cómo va a ser que si es por el mosquito, me dio a mí, le dio a mi mamá, me dio al hijo, le dio... No, eso se pega de persona a persona. No. No hay transmisión de persona a persona. El mosquito tiene que estar en el medio del camino. E incluso si el mosquito pica a una persona con dengue que está en fase virémica, o sea, en fase donde el virus está circulando altamente por la sangre de esa persona, el mosquito no es infectante inmediatamente. El mosquito dura hasta 7 días para que el virus en su cuerpo ya sea capaz de transmitirse. Lo que pasa es que la mosquita, que es la que pica, la mosquita no pica porque es una chica mala. No, la mosquita pica. Recuerden algo, amigos, el único ser vivo que hace daño por placer es el ser humano. Las demás especies vivas ocasionan daños secundarios por su supervivencia. En este caso, ¿qué pasa con la mosquita? La mosquita necesita la sangre para que sus huevos germinen. Cuando ella sabe que ya está embarazadita, que son muchos, no es uno como uno, que nada más tiene uno por vez, ella tiene muchos huevitos. Para que esos huevos germinen necesita sangre, pero ella necesita pool de varios donantes. Entonces, una sola mosquita pica a varias personas en una sesión de alimentación para tener sangre de diferente tipo para sus huevos. Entonces, ¿qué pasa? La mosquita pica a Héctor infectado y adquiere el virus. La mosquita vive 30 días. Cuando ella es adulta por primera vez, pica a Héctor, que tiene virus de dengue, no tiene síntomas todavía. Entonces, una semana después, ya la mosquita tiene virus activo en su cuerpo que puede infectar. Entonces, y pica ahí la mosquita pica a Edwin. La doctora Mota fue en vivo al programa, la picó también. Picó a la maquillista y picó al dueño del programa. Y entonces, esas personas redesarrollan la enfermedad, desarrollamos la enfermedad, pero no porque nos pusimos en contacto con el doctor Balcácer, no porque estuvimos en el mismo salón, sino porque una semana después, esa mosquita que vive en el entorno de las instalaciones del canal, se quedó ahí una semana y luego volvió a picar a personas en ese sitio. Por eso incluso cuando se hacen los levantamientos a nivel de salud pública y epidemiología, se va a los patios, se va a los sitios, se buscan dónde están los focos de criadero de mosquitos para destruirlos, porque son esos mosquitos que están ahí en ese ambiente, los que pican a todos y entonces propagan la enfermedad. Pero no se transmite como otras enfermedades a través de secreciones respiratorias, no se transmite por vía sexual, no está documentado. Eso sí hay escasas publicaciones de dengue congénito, de madres que han tenido dengue, que el niño haya podido estar infectado, pero son publicaciones muy, o sea, no hay una serie de casos, sino publicaciones, o sea, experiencias de 1 o 2 casos que se han presentado, pero tampoco es una fuente de transmisión efectiva. La que no falla es la del mosquito. Señores, estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota hoy en 360 grados, como cada viernes, tratando un tema de salud sobre lo que es dengue. Sara, nos queda exactamente 1 minuto, en 30 segundos, para que utilices la mitad de ese minuto. Recomendaciones para las personas y este momento en el cual, según nos comenta, los casos de dengue pueden estar en aumento. Bueno, la recomendación más importante es no se automedique.
no tome cosas que no están por indicación. Y muy importante, si el niño, bueno, como pediatra puedo decir, si el niño tiene un proceso febril, hasta que usted no descarte o no sepa el origen de la fiebre, solo dé acetaminofén y cada 6 horas, no más de ahí. Es importante eso y recuerde siempre no automedicarse, elimine los criaderos de mosquitos, recuerde que si tiene que tener agua almacenada porque no hay agua suficiente en su hogar, tápela, o sea, limpia con cloro los bordes de los recipientes de agua que va a utilizar para consumo, para lavar, para la cocina, para lo que sea, tápela bien y recuerde eliminar posibles criaderos, vaya, limpie sus patios, todos esos escombros, todas esas cosas que pueden almacenar agua, que pueda contener larvas, destrúyalas y si tiene fiebre de 2 días o más, acuda a un centro de salud. Señores, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía, agradeciendo a la doctora Carmen Sara Mota que haya compartido con nosotros, así como el doctor Luis Isidro Ortega. Recuerde que este programa se graba y se sube a YouTube en el horario de la noche. Agradecer a Edwin que haya estado con nosotros y a todos ustedes el próximo viernes ya saben que tienen una cita aquí en 360 grados para tratar otro tema de salud. Hasta el próximo viernes.